Bien, bueno, pues continuamos con el ejercicio de los motores en corriente alterna, del circuito equivalente, y vamos a pasar ya a la segunda parte. Bien, vamos directamente ya a la pizarra. Bien, aquí tengo ya el circuito que hemos calculado en el apartado anterior, ¿vale? Entonces, a lo que nos pide el punto 2 es calcular la potencia si se muestra una red trifásica, seguimos en estrella de 380 voltios, 50 Hz y la velocidad es de 1440 RPM, ¿vale? Bien, con lo cual lo que se ha convertido este circuito es en un circuito de resistencias y bobinas de corriente alterna típico, con lo cual tenemos que saber la corriente que circula por aquí, lo multiplico por su tensión, que viene aquí, que ya sabemos que es 380 partido raíz de 3, o sea, tengo que averiguar esta corriente, lo multiplico por 3 porque tengo 3 ramas iguales que esta y tendré la potencia que absorbe ese motor, ¿vale? Vamos a hacer alguna cosilla antes, como por ejemplo calcular esta resistencia. Esta resistencia está dividida entre S, con lo cual lo que tengo que calcular primero es la S. Me indican la velocidad, con lo cual S será la velocidad de sincronismo menos la velocidad que gira el motor, el eje, partido velocidad de sincronismo. Y esto me da, si no recuerdo mal, 0,04 de deslizamiento. Con lo cual esta R2 al final es 4,16 ohmios partido 0,04. Es decir, en realidad es de 104 ohmios, ¿vale? Bueno, pues ahí lo tenemos. Entonces ahora vamos bueno, hacemos otra cosa que es pasar esta rama, pasar esto aquí adelante, ¿vale? Para que nos sea más fácil. Ahora ya esto lo podemos poner, que es de 104 ohmios, ¿vale? Porque está girando a esa velocidad. Si fuese otra velocidad sería otra. Y esto me va a quedar de la siguiente manera. Bueno, voy a hacerlo aquí abajo, ¿vale? Esto me quedaría así. Una resistencia, que será RFE, o sea, si paso esto aquí adelante, me queda RFE directamente, me queda la bobina XMU y me queda una resistencia, una bobina, otra bobina y una resistencia, ¿vale? Pero como está en serie, lo que voy a hacer es coger y sumarlas. Sumarlas, ojo, lo que puedo sumar, es decir, las R's con las R's y la bobina con la bobina. Si queréis lo pongo así, voy a poner así mejor, así que se va a ver mucho mejor. Entonces esto sería R1, que eran 2 ohmios, más 104, 106 ohmios, y esto será 1,8, 1,8, 3,6 J ohmios, ¿vale? Con lo cual, voy a coger otro color, a ver si se ve mejor. Quiero calcular esta corriente que es la I total, ¿vale? Pues tendré que sumar esta corriente RFE más esta corriente IXMU más esta corriente IR1, ¿vale? La vamos a llamar a esta R1, que sería R1, R2, ¿vale? Pero para no mezclar, esta va a ser R1, esta va a ser la corriente IR1, con lo cual, ¿cómo voy a hacer las corrientes? Pues muy fácil, lo que pasa es que tengo que tener en cuenta cuál tiene parte real, cuál tiene parte imaginaria y cuál tiene de las dos. Por ejemplo, esta corriente tiene solamente parte real, porque es una resistencia, ¿vale? Esta tiene solamente parte imaginaria, porque es una bobina, pero esta va a tener de los dos tipos, real e imaginaria. Si recordamos un poco los circuitos de corriente alterna, pues es ir haciendo bueno, pues estos cálculos de corrientes, luego sumamos las corrientes, teniendo en cuenta parte real con real, imaginaria con imaginaria, y luego lo dividimos, o sea, que dividimos la tensión entre esa corriente y ya nos daría, ¿vale? Bueno, pues entonces la corriente por IFE, o sea, esta corriente, IFE, o RFE si queréis, la corriente por IRFE, serían 380 partido raíz de 3 a 220 dividido la RFE, que eran 84,16 ohmios. Esto me da 2,59 amperios, ¿vale? Vamos con la otra. La I
X mu serían 380 partido raíz de 3 dividido 72,37, pero ojo, fase 90, porque si no viene aquí fase 0, normalmente cuando no está desfasado, o sea, cuando es el patrón es esto, ¿vale? El origen de fases. Entonces ahora si nos acordamos dividimos los módulos entre los módulos y restamos las fases, y esto me quedará 3,03 amperios, fase menos 90, ¿vale? Y lo otro, esta otra parte, tengo una impedancia, esta impedancia, vamos a llamarla, bueno, no sé, esta impedancia, vamos a llamarla impedancia 1, 2, si queréis, ¿vale? Bueno, impedancia de 1, 2, porque es la de 1 con la 2, bueno, esto es 106 ohmios más 3,6 J ohmios, ¿vale? Con lo cual, tengo que primero pasar esto a forma polar, es decir, a un módulo y una fase. ¿Cómo hago eso? Pues el módulo de Z12 era, si os acordáis, 106 al cuadrado más 3,6 al cuadrado, raíz cuadrada, y esto me da, pues casi lo mismo, 106, porque este es mucho más grande que este, con 0,6, y la fase, si os acordáis la fase de esto, era el arco cuya tangente es la parte imaginaria partido la parte real, ¿vale? O sea, esta fase era el arco cuya tangente, y esto era 3,6 partido 106, con lo cual esto me quedaba 1,94 grados. Entonces ahora yo sé que esto tiene 106 con 0,6 fase 1,94. ¿Vale? Tiene muy poquita fase o sea, muy poquita fase porque casi todo es resistivo, 106 frente a 3,6, con lo cual es mucho más resistivo que inductivo, por eso me sale una fase tan pequeñita, es un ángulo tan pequeñito. Y ahora sí, ahora ya puedo calcular esta corriente, la corriente 1,2, si la queréis, esta que va por aquí, esta, la I1,2, pues será 380 partido raíz de 3, aquí lo tenía fácil porque aquí están en fase y aquí era una bobina solo, pero aquí tengo que poner 106 con 0,6 fase 1,94. ¿Y esto qué me da? Pues 2,06 fase menos 1,94, ¿vale? O sea que... ¿Y ahora qué tengo que hacer? Pues ahora tengo que pasar, porque ahora para sumar estas tres corrientes las tengo que sumar en forma binómica, o sea, tengo que pasar esto a forma binómica, esto a forma binómica y esto a forma binómica, ¿vale? Si os acordáis, la IRFI, esto es módulo por coseno, me da la parte real, módulo por el seno, como el seno es 0, solo va a tener parte real, o sea, 2,59 más 0J, vamos a ir poniéndolo así. La IX mu pasa una cosa muy parecida a la otra, que no tengo parte real, o sea, 0 más 3,03 J, perdón, menos, ¿vale? Porque es el signo menos, ¿vale? Y esta la tengo que convertir. ¿Y cómo es? Pues os acordáis, la parte real era el módulo 2,06 por el coseno de menos 1,94 y la parte imaginaria 2,06 por el seno de menos 1,94. Vale. Y esto ya lo tengo yo calculado y me da I12 o R12 me daba 2,058 fase, o bueno, fase no, 0, parte 0,69 J, ¿vale? Y las tengo que pasar a forma binómica porque si no, no puedo sumar las corrientes. En forma polar me vale para dividir y multiplicar, pero para sumarlas no puedo hacerlo. Entonces, ahora ya con esto claro, esto es recordar un poco lo que dimos en los circuitos de corriente alterna. Ahora, sumando la I total, me da exactamente 4,6 48 menos 3,099 J.
lo paso a forma polar. ¿Cómo? Módulo, esto al cuadrado más esto al cuadrado, o sea, y total módulo sería 4,698 al cuadrado más 3,099 al cuadrado. Pongo más porque al cuadrado se me va, ¿vale? Y esto me da 5,43. Y esta corriente es la que nos vale para el guardamotor, porque esa es la corriente que va a ir por aquí, por cada una de las fases. Eso es lo que tengo que regular. Ahí ya ha salido. Y la fase, pues será el arco cuya tangente sea 3,099 partido 4,698. Y esto sale 33,69 grados. Es decir, que la I total, ya poniéndola, 33,69 grados. ¿Vale? Pues esa es la corriente. Y ahora ya puedo calcular perfectamente la potencia. ¿Por qué? Porque la potencia absorbida será 3 veces, porque tengo 3 ramas idénticas, por 380 partido raíz de 3, que es la tensión que tengo aquí, por la corriente, que es 5,43 por el coseno de 33,69 grados, que es el desfase que hay entre la tensión y la corriente en este caso. Y esto me da 3028,33 vatios. ¿Vale? Tengo la potencia absorbida de este motor. Fijaros que esto al final pues es resolver un circuito de corriente alterna con la particularidad de que como hay una rama en paralelo, pues tengo que pasar de forma binómica, pasar a forma polar, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues el apartado 3 es el rendimiento, pero yo no sé qué potencia hay en el eje. Bueno, pues entonces lo que tenemos que saber es calcular, ¿vale? Vamos a hacerlo. Apuntamos el dato por ahí. Vale. Y si nos acordamos, tenemos que saber, en esta curva que hacía así, yo tengo aquí el deslizamiento que me han dicho, tengo que averiguar este par. Bueno, en realidad es un poco más para acá a lo mejor. O sea, esta curva, pues a la velocidad que me han dicho me va a dar un par. Entonces, como yo sé que la potencia útil siempre es el par por la omega, y esto me está diciendo que son 1440, esto es lo que tengo que calcular a partir del circuito equivalente y le tendré la potencia útil. Y cuando tengo la potencia útil, pues tendré el rendimiento. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ello. Si acordáis de la fórmula, era M igual 3 veces R2 por S por V1 al cuadrado partido omega S R2 al cuadrado más S al cuadrado por X2 al cuadrado. ¿Vale? Omega S en radianes serán 1500, porque esto lo hace sinónimo, 2pi partido 60, 157,07 radianes partido segundo. ¿Vale? Entonces ahora sustituimos todo esto aquí, la S era 0,04, con lo cual 3 veces R2 quedan 104 ohmios por 0,04 por 380 partido raíz de 3 al cuadrado partido 157,07 por R2 que eran 104 también al cuadrado más 0,04 al cuadrado por X2 que era 1,8 al cuadrado, ¿vale? Ojo al hacer esto, primero hacer esta multiplicación y luego le sumáis esto, no hagáis la suma y hagáis luego la multiplicación, ¿vale? Perdón, esto de 104 no es, me acabo de dar cuenta, es 4,16, ¿vale? Porque luego tenemos la S. Es la R2 original. Acabo de ver aquí, vale. Bueno, por hacer esta cuenta, tampoco tiene más misterio, me sale 8,88 newton metro, con lo cual ahora la potencia útil será 8,88 newton metro por
1440 por 2pi para pasar a radianes partido 60. Ojo, aquí no pongáis el 1500, ¿vale? Porque está la velocidad del eje. Y esto da 1339,97 vatios. Potencia en el eje. Esto ya no tengo que multiplicarlo por 3, porque esta fórmula de la m, esta m, es el par en función de mis parámetros. No hace falta que lo multiplique por 3 veces. ¿Vale? Con lo cual el rendimiento me quedaría potencia útil 1339,97 partido, lo que habíamos calculado antes, 3028,33. Esto me da 0,44, es decir, un 44% del rendimiento, que no es que sea gran cosa, pero es lo que hay, ¿vale? Y ya por último piden un circuito de conexión entre que nos pide un guardamotor y demás, que bueno, esto si queréis lo vemos en el ordenador y os voy explicando un poco cómo es casi mejor. Bueno, si no lo pintamos y luego lo vemos, ¿vale? Pues esto estaría así y el circuito me dicen que pintemos todas las protecciones, con lo cual vamos a ir pintando. Esto sería un fusible, o sea, un magneto térmico, llamar F, L1, L2, L3. Acto seguido va a tener el contactor KM1 y acto seguido va a tener el guardamotor. Como el guardamotor también abre el circuito, vale, se pinta así, más o menos. Aquí tendríamos el disparo, vale, aquí pondríamos el motor, que como nos dice que es en estrella, pues aquí tendremos U1, V1, W1 y aquí U2, V2, W2 en estrella, pues todo junto, ¿vale? Este sería el neutro y este sería el circuito de potencia. Esto le podemos llamar el Q. ¿Vale? O sea que tengo magneto térmico, el contactor que me lo va a activar y desactivar y el guardamotor que le puedo yo activar manualmente o que va a dispararse cuando haya sobretemperatura o haya un cortocircuito, ¿vale? Y entonces este sería el circuito de potencia y esto lo regulamos a la corriente que calculamos, que eran 5,43 amperios, ¿vale? Y el circuito de mando, pues cojo una línea, L1 por ejemplo, tendríamos que poner, a ver, ¿qué hemos puesto aquí? Un normalmente cerrado, bueno, no haría falta, porque el guardamotor ya me lo coge, ¿vale? Pero bueno, si queréis, bueno, un fusible, yo que sé, poner un fusible, el F1 si queréis, ¿vale? Lo digo para seguirlo ahí un poco. Un normalmente cerrado, que será el off, que me cierra, normalmente cerrado, y uno normalmente abierto, que será el S on, y aquí la bobina del KM1 y aquí el neutro si queréis, ¿vale? Entonces yo cuando de aquí se cierra esto se cierra y empieza a funcionar. Para que se quede enclavado me faltaría un contacto auxiliar del KM1 para cuando yo pulse aquí esto se quede enclavado, esto se quede enclavado y este quede funcionando, ¿vale? Pues este es el circuito de mando que habría que dibujar, ¿vale? Bueno, pues yo creo que con estas indicaciones se ha debido entender el ejercicio. De lo que se trata es de que lo entendáis, lo hagáis por vuestra cuenta y sepáis un poco cómo funciona esto, ¿vale? Bueno, pues aquí acaba el ejercicio 2. Es un poco engorroso, sobre todo la parte de cálculo de potencia, porque son ramas en paralelo y al final es un circuito de corriente alterna, pero lo interesante es que a partir de los ensayos sepamos sacar los parámetros, así que es importante.
Bueno, pues nada, gracias por haber estado viendo este vídeo y os emplazo al siguiente vídeo. Muchas gracias y hasta el próximo.